Voy a dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy, que es súper especial y a nosotros la verdad que nos complace y nos enorgullece mucho tenerlos hoy con nosotros, porque es una empresa que creo que trabaja en algo que todos quisiéramos hacer y ellos han logrado materializarlo y bueno, ya vamos a conocer mejor de ellos. Pero bueno, tenemos hoy a Franco Frola, Fran, como le dicen sus allegados. Él es cofundador y gerente general de Circularis. Fran, bienvenido. Muchas gracias por estar acá. Buen día. Hola Lilo, buen día a todo el equipo de Lightwork y a todas las personas, bueno, que se conectaron hoy. Muchas gracias por el recibimiento y por la invitación. Bueno, a ti. Fran, ¿estás tomando mate, café? ¿Qué tomas? Un matecito acá me estoy tomando. Ya, perfecto, me imaginé. Buenísimo, Viene Fran. listo Bueno, con el termo, con todo. Ya estoy preparado para toda la hora. perfecto, perfecto. Yo también empiezo el día con matecito. Bueno, Fran, a ver, antes que nada, y porque sé que en nuestra audiencia hay personas de Argentina, pero también de otros países, y quizás no están muy familiarizadas con la empresa. Cuéntanos qué es Circularis, qué hace, a qué se dedican y cómo nació, porque sé que la historia es bastante interesante. Sí, la verdad que fue todo un lindo camino el que recorrimos para llegar hoy a la posición o al momento que estamos viviendo hoy en Circularis. Eh, Esta es una empresa que es una pyme familiar que se formó bueno, somos 4 personas que conforman mi familia: mi papá Raúl, mi mamá Mónica y mi hermano Juliano y yo. Y la iniciamos hace aproximadamente 10 años, cuando la sustentabilidad en Argentina todavía era algo que no estaba digamos, en tema de todas las empresas o en todos los rubros, y buscábamos dar una respuesta o entendíamos que podíamos hacer algo diferente por el ambiente, digamos. Ese era como el objetivo principal con el cual arrancamos este emprendimiento. Y bueno, Circulari es una empresa que se dedica principalmente a hacer servicios de reciclaje, de manejo de scrap industrial. O sea, nos contratan empresas que en sus procesos productivos generan distintos tipos de residuos y tienen el objetivo de evitar ese enterramiento, o sea, tratar de llegar a un residuo cero. A eso es lo que trabaja nuestra empresa. Asesorándolos y después retirando y recuperando los materiales que se generan, tanto los inorgánicos como también los orgánicos. Mm. Y en ese camino, digamos, fuimos creciendo y nuestra historia fue como idas y vueltas, digamos, porque, bueno, la realidad de Argentina también es muy particular. Para todos los que estén de Argentina lo van a entender. Fuimos creciendo y a su vez también fuimos diversificando a medida que íbamos superando algunas crisis que hubo, digamos, y que constantemente tenemos, y eso nos obligaba a buscar nuevas alternativas para mantener, cuando íbamos creciendo y por ahí se caía ese mercado o había algunos problemas macroeconómicos generalmente, empezar a buscar otras alternativas que mantengan los costos fijos, el staff de gente, y bueno, distintas cosas que buscábamos como empresa, y nos fuimos diversificando mucho, y hoy somos una empresa que hace servicios, que comercializa o representa marcas relacionadas a la sustentabilidad, y que tiene un lado industrial, que la verdad que es algo que a nosotros nos gusta mucho, y fabricamos distintos productos a través de residuos, digamos, a través de esos materiales que nosotros recuperamos. Entendíamos que había que darle un valor agregado y por eso nos integramos hacia adelante, digamos, tomamos todos esos residuos que recuperábamos de estas industrias que nos contrataban y empezábamos a darle valor agregado generando productos tanto para industrias como para consumidores finales, todo relacionado a la sustentabilidad y buscando este concepto de evitar el enterramiento y de ser un poco más sustentable, ¿no? Claro, buenísimo. Fran, ¿y cómo fue estos primeros pasos? Porque, como bien lo decías, hace 10 años, ahora hay mucho más, las empresas hablan mucho más y hay como esta conciencia de ser sostenibles, pero hace 10 años, por ahí no. ¿Cómo fueron estos primeros pasos y cómo, no sé, el primer cliente o el primer proyecto que lograron vender, cómo fue? Sí, la verdad que tenemos justo hace poquito estaba preparando una presentación, para una presentación en una fundación bueno, que también nos llamó para hacer una charla y nos pidieron hacer como los hitos de la empresa. Y ahí me Ah, empecé como a recordar muchas cosas muy interesantes que nos pasaron. Eh,
nosotros cuando iniciamos era todo, digamos, si no hubiésemos estado tan convencidos, nos hubiésemos desanimado rápido, ¿sí? Mira, Porque íbamos a las empresas a hablarle de sustentabilidad o de que había que evitar el enterramiento o que había que recuperar o tratar de no generar residuos, y muchas veces nos ha pasado de que nos dijeron no, no nos interesa y nos hayan cerrado la puerta en cara, o que nos atendieron por un intercomunicador y que directamente nos dejaron de hablar, ni siquiera nos respondieron nada wow, más, y en ese momento era como que, bueno, pensábamos, capaz que estamos equivocados, capaz que no es el momento, capaz que, bueno, no estamos preparados culturalmente a nivel industrial para empezar a charlar de estos temas. Y ese momento fue un poco duro, digamos, porque, o sea, con mi hermano teníamos otros trabajos porque, digamos, no había, digamos, un volumen de generación de recursos suficientes para vivir de esto. Y, y ahí fue como un clic, hicimos como un momento que dijimos, bueno, si vamos a apostar, lo apostemos, sigamos por este camino, y de a poco empezaron a suceder cosas que nos empezaron a demostrar que había posibilidad de crecer y que había un mercado relacionado a evitar el enterramiento, y que las empresas estaban empezando a cambiar o a mirar, sobre todo las multinacionales o empresas que sus casas matrices ya lo hacían en otros lugares, y decidimos continuar. Y en ese momento fue cuando entendimos que la única forma de ese momento de sobrevivir o de empezar a crecer era diferenciarnos o profesionalizar un servicio que generalmente estaba basado en la informalidad. Digamos. El residuo generalmente lo tomaban como si fuese algo, bueno, como era un descarte, se ponía en la calle, no importaba cómo era el sistema, no importaba si había un proceso, no importaba si era una empresa que certificaba normas, había muchas cosas que no importaban. Hoy, por suerte, eso fue cambiando, digamos. Y bueno, lo que dijimos, bueno, no tendremos muchos clientes, pero vamos a tratar de trabajar para los que consideren que un servicio profesional de gestión de residuos, y entendiendo que evitar el enterramiento, lograr un cambio cultural, que eso es, digamos, como el objetivo principal de lo que nosotros trabajamos, porque mandar un camión o procesar un plástico, digamos, relativamente eso es una infraestructura y una cuestión que se puede armar, pero lograr el cambio cultural, ahí es donde creo que está realmente el arte de nuestro trabajo, y a donde creo que nos hemos destacado, digamos, en trabajar con las empresas para que desde una metalúrgica hasta una empresa de servicios, culturalmente son muy distintas, empezar a trabajar la sustentabilidad, digamos, internamente. Empezar a trabajar eso fue lo que planteamos, che, bueno, nos tenemos que diferenciar. Y ahí es donde empezamos a crecer, empezamos a tomar clientes que nos empezaron a referenciar entre ellos. Al principio nosotros no teníamos ni página web, no teníamos Instagram, no teníamos área de comunicación, no teníamos muchas cosas para promocionarnos, y empezamos a crecer muchísimo del boca en boca entre industrias. Las personas que manejaban ambiente o gestión de residuos de una automotriz nos recomendaban con otra, y así nos iban llamando y empezamos como a crecer mucho. Hoy atendemos más de 200 empresas ah, en cuanto a la gestión industrial de scrap, y les diría que la gran mayoría por suerte, de las que iniciamos hace 10 años, hoy todavía son clientes, eh, fueron recomendaciones, digamos. Recién los últimos 2 o 3 años empezamos a la comunicación y empezar a dar a conocer un poco más lo que hacemos, y eso nos permitió, digamos, bueno, llegar a otras empresas de otra forma, digamos, ¿no? Pero al principio, bueno, fue mucho de recomendación y de charlar con gente que nos recomendaba, y así que, bueno, eso estuvo muy lindo de ese crecimiento. claro. Y en ese camino fuimos encontrando cosas que nos gustaban, cosas que tenemos una personalidad, digamos, medio obsesiva en cuanto a hacer las cosas de determinada manera. Siempre buscamos un sistema, siempre tratamos de que sea todo planificado. Si bien improvisamos en un montón de cosas, pero digamos, nuestra forma de ser o de hacer las cosas siempre fue planificar cosas, y en todo veíamos una potencialidad de recuperación, o no podemos ver residuos. Ese es como un chip que tenemos medio de chiquitos, que nos lo inculcó un poco nuestra familia, digamos, y cuando vamos a una empresa es como que todo el tiempo estamos buscando, según los procesos que tienen, cómo hacer para que eviten ese residuo, y si lo generan, empezar a conectar con otras industrias, porque eso es me parece que lo loco de la sustentabilidad,
es una cuestión de concepto, digamos, una cuestión de percepción en muchas cosas. O sea, cuando nosotros vemos que en una fábrica se tira una caja de cartón, para la percepción de esa fábrica, a lo mejor esa caja o ese cartón roto es un residuo, pero para la percepción de la gente que fabrica cajas o maple de huevo, es un insumo. Entonces, poder conectar esas dos visiones, digamos, fue lo que hacemos constantemente, y bueno, no, y ahí es donde empezamos a crecer como industria, digamos, y a desarrollarnos. Y en ese camino fuimos encontrando esto que les decía, cosas que nos gustaban. A nosotros siempre nos gustó la parte de servicios, conectar con la gente, sobre todo, digamos, entender qué es lo que necesita, qué está buscando, y poder desarrollarlo bien específico, es algo que la verdad nos motiva muchísimo. Y por otro lado, la parte industrial, o sea, empezar a agarrar residuos, transformarlos y generar productos, y que cada producto es un viaje distinto. O sea, hoy hacemos desde mochilas hasta durmientes de ferrocarril con plástico reciclado. Y hacer una mochila para un cliente tiene una determinada especificación, y hay que aprender cosas sobre, no sé, cómo funciona una máquina de coser con determinado hilo, a un durmiente de cómo es la composición química del polietileno de alta para que tenga mayor resistencia mecánica. Entonces, a nosotros esas cosas de aprender y absorber información, la verdad que nos encanta, y el área de servicios y sobre todo la parte industrial es algo que nos motiva muchísimo por esta capacidad, o por esta posibilidad de aprender constantemente, y que nos parece muy divertido, y por eso nada, le ponemos tanta pasión a lo que hacemos, porque realmente nos divertimos mucho. Claro, y es como que en el camino van teniendo que aprender cosas, capacitarse, como que se van abriendo. Ustedes empezaron quizás con una idea un poco más chica y vieron que, se puede hacer esto, ¿no? Y se fueron como abriendo ventanas de oportunidades, y creo que ese también ha sido parte del camino de crecimiento. Fran, y bueno, tú decías que la empresa empezó familiar, ustedes 4, hoy como la estructura también están en Córdoba, que es una de las principales ciudades de Argentina, tienen otras sedes. ¿Cómo es hoy la estructura de la empresa? Y hoy, bueno, el día de hoy somos aproximadamente 40 personas, entre la parte operativa y la parte, digamos, de gestión administrativa. Tenemos un área muy importante, que es el área de gestión ambiental, que es la que asesora a las empresas sobre cómo implementar los planes. Hemos profesionalizado mucho las áreas, bueno, estamos divididos por áreas, tenemos hoy una gerencia y digamos una distribución de gerencia, después hay mandos medios según las áreas, y después, bueno, puestos más operativos. Digamos, después, bueno, crecimos muchísimo desde ese momento. Nosotros arrancamos, parece una historia medio cliché, pero básicamente le usurpamos la cochera a mi papá y a mi mamá, y ahí pusimos en una cochera muy chiquita, fábrica, administración, almacenamiento, estaba todo ahí. Y hoy, bueno, fuimos creciendo y tenemos 3 plantas productivas, un centro de distribución, unas oficinas comerciales. Así que bueno, fue creciendo, y bueno, lo que siempre fuimos haciendo fue tratar de pensarlo como si fuésemos una empresa grande, ¿sí? A veces parecía que nos íbamos más arriba de de lo que estábamos en ese momento, pero todo lo que hacíamos lo pensábamos, bueno, si nosotros fuésemos una empresa grande, ¿qué haríamos? Y bueno, entonces siempre empezamos a planificar, o por lo menos a visualizar. Después de cuando íbamos haciendo las cosas, nos iban saliendo bien o mal, pero visualizábamos crecimiento. Y creo que esa fue una clave para armar esta estructura hoy, que lo que busca no es ser tan burocrática, buscamos ser mucho más flexibles, sobre todo porque lo que entendemos del servicio a las empresas que nos contratan también por la capacidad de respuesta que tenemos. O sea, tienen problemas muy variados, porque son empresas de todo tipo, y nosotros tratamos de responderlo, y de hecho, si ustedes ven después el staff, si algún día tienen la posibilidad de poder venir a Córdoba y conocernos, el equipo, digamos, hoy yo pasé a ser uno de los más grandes, tengo 33 años, y tenemos un equipo de gestión muy joven, que tiene muchas ganas de crecer, todos profesionales, y en la parte operativa también, digamos, si bien hay puestos, digamos, que ya tienen, digamos, más edad, pero son gente que generalmente
son grandes, pero de actitud son, digamos, más jóvenes, digamos, tienen ese espíritu de constantemente estar aprendiendo, de constantemente estar buscando cosas nuevas, y eso es lo que buscamos en nuestra estructura, digamos, esto de la capacidad de flexibilidad, porque buscamos innovar, digamos. Los residuos se generan constantemente y las alternativas nunca alcanzan, porque siempre se genera más de lo que podamos hacer hoy, lamentablemente, y entonces, bueno, esa es un poco la idea de la estructura de la empresa, o sea, tener flexibilidad y muchas ganas o mucha creatividad para pensar, por más loco que sea, alguna solución a los problemas que nos presentan. Muy demasiado espíritu emprendedor, ¿no? Desde siempre. Y quizás lo que mencionaba, si ustedes no hubieran estado como tan aferrados a esa idea y tan seguros de lo que querían, por ahí se hubieran quedado en el camino y no hubieran logrado lo que han logrado hasta ahora. Tremendo, ¿eh? Qué admiración. Bueno, Fran, a ver, ¿qué tipos de clientes tienen? Porque acá mencionaste que son de cualquier rubro, o sea, como casi cualquier empresa puede venir a ustedes. ¿Cómo una empresa detecta que tiene una necesidad o un problema de sostenibilidad o un deseo de ser más sostenible y llega a ustedes? Porque en un inicio eran ustedes los que iban, ahora las empresas los buscan a ustedes, ¿cómo es? ¿Y qué tipo de necesidades trae una empresa a Circularis? Bueno, en cuanto a sustentabilidad, digamos, partiendo del concepto, digamos, toda actividad económica o toda actividad que desarrollamos, inclusive nosotros, individuos, genera un impacto, digamos, ¿no? Entonces, siempre se puede ser más sostenible. Digamos, siempre podamos, o desde en cualquier unidad que nosotros analicemos, ya sea a cada uno de nosotros o nosotras como individuos, o una organización de distintos tipos, se puede analizar cómo mejorar la sustentabilidad de sus procesos y de su actividad. Lo que pasa es que, bueno, son como muchas visiones muy distintas, ¿no? Por ahí, lo que nosotros entendemos, y creo que por eso también hemos crecido mucho, es que entendemos que para ser sostenible hay distintos conceptos, que no es solamente cuidar el ambiente, que una organización que genere recursos y que tenga, no sé, una sociedad anónima, tenga ganancias, también es parte de su sostenibilidad, digamos, ¿no? O sea, que una organización se mantenga en el tiempo, permite que, no sé, tenga, digamos, la actividad, que siga teniendo el puesto de trabajo, que genere lo que está desarrollando y agregue ese valor que ofrece. Cuando entendemos eso como un concepto general y que no es solamente el ambiente, también son las personas, tanto que trabajan en la organización como las que no, digamos, todas las organizaciones estamos en un lugar, ya sea físico, pero digamos, generamos un valor agregado para usuarios, pero también tenemos una responsabilidad con nuestro entorno, digamos, y ahí influye mucho, digamos, la gente, ¿no? Y entendiendo eso, toda organización se puede mirar con esa óptica, ¿sí? Plantearnos desde cómo estamos influyendo en nuestro entorno y entendiendo el entorno como un concepto general. Lo que hay que entender, digamos, cuando uno se plantea esto es, bueno, ¿cuáles son las variables que necesitamos trabajar? ¿Sí? Y ahí me parece que lo más importante, o lo que nosotros hacemos, digamos, pues puede haber otras técnicas, digamos, pero nosotros lo que primero buscamos es cuando vemos una empresa de servicio, una automotriz, o, no sé, una empresa alimenticia, ya sea del tamaño que sea, puede ser de una sola persona trabajando a 3.000 personas trabajando, primero lo que tenemos que entender es qué valor agregado generamos. O sea, esa organización, qué valor agregado genera. Y ahí es donde nosotros tratamos de ver eso para que el desarrollo de la sustentabilidad se acople a ese valor agregado. Si nosotros vamos a un usuario a plantearles, por ejemplo, que tiene que cambiar un proceso que está automatizado y que tiene una cierta rentabilidad para que ese producto sea competitivo en el mercado, porque se le mezclan dos tipos de, no sé, de materiales distintos, y posiblemente hay que analizar qué es lo más sustentable, si modificar todo ese proceso o nosotros como proveedores de servicio empezar a adaptar un sistema para que, a pesar de que esos materiales salgan mezclados, poder recuperarlo, digamos, ¿no? Entonces empezar a entender ese agregado de valor en cada actividad o cuál es la importancia relativa de cada actividad dentro de un marco más general, es lo que creo que es transversal a cualquier industria. Cuando nosotros empezamos a entender cuáles son los procesos de los usuarios y a dónde se agrega valor, podemos empezar a trabajar o darle un plan de sustentabilidad
que se adapte y que sea que lo puede realizar, que eso es lo más importante. Nos ha pasado muchísimas veces, pero muchísimas, de empresas que nos llaman para preguntar, le decimos que nosotros generalmente vamos a relevar cómo es la actividad, qué es lo que hacen, y nos dicen, no, mira, vos sabés que probé un montón de veces, pero se complica mucho, me atrasa con los pedidos, me atrasa con la parte productiva, y ahí es donde creo que es lo que hay que trabajar. Todos podemos ser sustentables, hay que desarrollar acciones a medida. Y muchas veces, en el desarrollo de un plan de sustentabilidad, empiezan a verse otras cosas que permiten también ser más rentable a la empresa. O sea, cuando uno analiza la generación de residuos, que la generación de residuos en un proceso productivo es una no conformidad productiva. A lo mejor se puede mejorar el diseño de, no sé, de cómo se corta la materia prima, a lo mejor se puede diseñar mejor qué tipo de materia prima utilizamos. Si bien son caminos mucho más largos, pero son cosas que se pueden detectar, digamos, cuando uno se empieza a posicionar en los procesos. Entonces, a nosotros nos resultó bastante sencillo analizar, o sea, poder verlo, digamos. Después, cada caso es lo complejo, digamos. O sea, pero poder darle esa visión sistémica es lo que, por cómo somos nosotros y por la forma de trabajar que tenemos, nos resulta, digamos, bastante práctico y entendemos que eso es aplicable a distintas organizaciones. Hoy nosotros tenemos clientes de distintos rubros, de los más variados y de distintos tamaños. Claro. De distintos tamaños de volumen de actividad. Entonces, y a cada uno se le aplica un programa específico. Que por ahí cuando uno está en servicios, está acostumbrado, no sé, cuando nosotros vamos a los servicios más masivos, en un enlatado, te venden, no sé, un paquete de telefonía, un paquete de cable, un paquete de distintas cosas. Bueno, el arte, me parece, sobre todo de rubros que están en crecimiento, es poder adaptarlos sin perder el foco de la organización, pero poder adaptar o buscar soluciones un poco más a la medida de cada organización. Entonces, requiere mucho más trabajo, pero entendemos que eso hace a la sostenibilidad, hace que una empresa no se desanime. O sea, lo peor que nos puede pasar es que una empresa que quiere ser sustentable, por algún motivo diga que no es la mejor opción porque no se puede, digamos, o porque no se recicla. Muchas veces, no sé si les habrá pasado en los lugares donde ustedes están, pero acá en Córdoba yo me recuerdo desde muy chico que mucha gente decía que no servía reciclar porque el camión de la basura pasaba y juntaba todo. Sí, sí, pasa. Bueno, acá pasó muchas veces, pasó de que, no sé, un camión que iba juntando los residuos que iban a enterramiento levantaba los contenedores de reciclado. Y esa persona que viene y te dice eso no sirve reciclar porque total juntan todo, o cuando pasan a empresas que, no ha pasado a llegar a empresas que tenían 10 cestos de colores, Sí. juntaban todas las bolsas y las ponían en el mismo tacho al predio de enterramiento. Cuando pasa eso, esa gente que se desanima no vuelve, digamos, no vuelve a confiar en un proceso, es difícil. Entonces, por eso creo que también tenemos como mucha responsabilidad, digamos, las organizaciones que estamos en este rubro, en cuanto al momento en el que estamos. Bien. Estamos en un momento de que es todo nuevo, de mucha desconfianza, de que han venido muchas situaciones digamos, de manoseo de la confianza de la gente. Entonces, eso es importante, digamos, cuando uno arma, y por eso nosotros cuando pensamos que armamos algo a medida y que le sirve a la persona o a la organización que lo ejecuta, entendemos que también estamos siendo responsables con eso porque constantemente va evolucionando, va viendo los resultados y empieza a confiar en el proceso. Más allá que después venga otro proveedor y le ofrezca una alternativa más económica, una alternativa con otra propuesta de valor, pero ya en PI, cuando vos le podés dar cierta constancia, tenemos clientes que tenemos de hace 8 años, que con todos los meses vamos y le recuperamos el material. Cuando vos les das esa constancia y le vas aumentando las exigencias en decirle, che, bueno, este año nos propongamos otra cosa, empieza a confiar en ese proceso. Y hoy son las empresas que antes no reciclaban nada y que hoy todo el tiempo, todos los meses nos llaman para ver, che, ¿cómo podemos mejorar esto? Mirá, estuvimos pensando tal cosa. Ya les empiezan ya empieza a estar en ese ADN
Mm. inclusive de la gerencia, los mandos medios, de los propios operarios, operarias, digamos. Y eso creo que es lo interesante, digamos, ¿no? Es que como bien decías, es como un tema de cultura, ¿no? Y de mindset, de ya cuando se instaura la semillita en la organización y ven, es interesante esto que mencionas de quizás empezar por algo chiquito, porque una empresa que viene de cero planes de sostenibilidad y quiere armar algo demasiado grande, por ahí se abruma, por ahí se frustra, entonces es como, bueno, de todo esto vamos a empezar por acá y el otro año veremos, ¿no? Es como algo que va creciendo a lo largo del tiempo y que no es un camino que se recorra rápidamente. No, no. Em, De hecho, perdón, ahí algo que, digamos, por ahí nosotros vemos como pedidos también, que generalmente no accedemos a eso, sino que muchas empresas por ahí, la sustentabilidad, que seguramente después vamos a charlar, tiene como su lado, digamos, de comercial, digamos, ¿no? O claro, sea, las empresas empiezan a posicionarse en sustentabilidad porque entienden, digamos, bueno, porque el mercado ha cambiado, sobre todo, digamos, en cuanto empiezan a tomar decisiones personas de 35 para abajo, ya, digamos, el desarrollo de la sostenibilidad en la toma de decisiones tiene un porcentaje mucho más alto, digamos, ¿no? Cuando empieza a pasar eso, muchas empresas por ahí están en cero y nos llaman para armar el plan más magnífico de sustentabilidad, con la mayor cantidad de recuperación, con la mayor cantidad de infraestructura. Y por ahí nosotros lo que le planteamos a muchas empresas es que no es el camino tratar de pasar de 0 a 100. Y esto que hablabas recién de decir, che, es un proceso porque vos podés poner toda la infraestructura del mundo, podés poner un camión en la puerta constantemente para que le retire los materiales just in time si vos querés, pero el proceso cultural que tiene que sufrir la organización, y sufrir en el mal sentido, digamos, que tiene que atravesar, eh, es mucho más amplio, digamos, ¿no? O sea, hay que generar ese cambio de conciencia que requiere tiempo, que requiere constancia. ¿Bien? Entonces, generalmente esto que planteaba, nosotros cuando vamos a una organización, lo primero que le decimos es, bueno, adaptemos esto de forma modular para que arranquemos y vayamos viendo, porque también nos podemos equivocar. O sea, también nosotros podemos plantear un plan de gestión que, nada, que nos equivocamos en cómo lo diseñamos. mm, Entonces siempre es mejor ir corrigiendo sobre una base y empezar a generar base más sólida cuando vemos que las cosas empiezan a funcionar mejor, porque no son las mismas alternativas que usamos en una automotriz que para una empresa de, no sé, de servicio, claro, o una empresa que hace teléfono, o que hace, por ejemplo, las personas son todas programadores o programadoras. Hay otra dinámica, digamos, claro. de trabajo. Entonces, bueno, empezar a eso de plantear cosas modulares más chicas para empezar a crecer sobre bases más sólidas, creo que es una de las cosas más importantes eh, para, para aprovechar digamos, de un servicio y entender desde como una organización. Perfecto. Fran, ¿nos puedes dar un ejemplo de algún caso que haya sucedido esto, que una empresa que viene de ceros, que quiere, no sé, implementar o empezar a ser un poco más sustentable? ¿Cómo fue? Si puedes darnos un ejemplo que puedas contar, obviamente, de plan cero y empezamos a hacer esto y luego esto y ahora está en esto. Sí, tenemos varios. Hay uno que a mí particularmente me gusta mucho porque eh, participé, digamos, directamente en varias etapas. En esto del crecimiento, por ejemplo, en esta empresa, cuando nosotros arrancamos con mi hermano, nosotros íbamos con un vehículo particular, íbamos a buscarle los materiales los dos, nos bajábamos, le reciclábamos el cartón, le reciclábamos el plástico, terminábamos de hacer eso, íbamos y le capacitábamos al personal, terminábamos de hacer eso, cargábamos y nos íbamos y lo llegábamos y lo procesábamos. Y entonces fui viendo toda la evolución desde todos los pasos de esa me gusta mucho, que es una empresa de autopartista, digamos, que fabrica asientos para autos y que, bueno, empezamos a recuperar los materiales más tradicionales, que eran el cartón, el plástico, y empezamos a armar el plan. Y en medida que se empezó a generar una confianza, porque eso nos empezó a pasar, cuando la empresa empezó a ver que no le fallábamos cuando había que buscar los materiales, que siempre iba el personal que tenía que ir, que hacíamos los retiros a tiempo, bueno, que íbamos cumpliendo con cada uno de los lineamientos que tenía nuestro servicio. Ahí no sé si se escuchó eso. No, ya, ahí te escuchamos. Bien. Le empezamos a proponer distintas cosas y en un momento nos plantean, bueno, mira, ya le habíamos mejorado la imagen de la isla,
habíamos logrado muchos cambios, y había un scrap que ellos generaban mucho y que tenía previo enterramiento, que eran los descartes de las telas, ¿sí? Con las que se hacen los asientos de autos. Claro. Entonces dijimos, bueno, vamos a empezar a trabajar. Hay que empezar a ver, el proceso, empezamos a investigar distintos procesos, sobre todo afuera de qué se hacía, había un proceso de molienda, y empezamos a investigar sobre técnicas de upcycling, digamos, que es unir las telas, los retazos, para generar paños nuevos, para después generar productos con eso. Entonces, presentamos les armamos un proyecto, se lo presentamos para recuperar, digamos, es el principal residuo de la fábrica. Logramos recuperar casi el 80% de ese residuo. Y nosotros le planteamos, che, mirá, le vamos a poder recuperar, vamos a empezar a generar productos que son mochilas, bolsos. Lo primero que hicimos fue regalarle una mochila a cada persona de la fábrica. Mira. Y después dijimos, che, después de eso, vamos a tratar de salir a venderlo y contar sobre este proyecto y desarrollarlo. Dependemos también mucho del volumen, porque esta industria, o sea, evitar el residuo depende mucho del volumen de procesamiento que uno pueda tener. Y eso depende de que tenga un uso el material, que sea una materia prima de una industria que lo demande. Y en este caso dijimos, bueno, no sabíamos cuánto podía crecer, presentamos el proyecto. Lo primero que nos pasó es que cuando presentamos el proyecto, el equipo de medio ambiente de la fábrica nos dice, che, mira, hay un concurso de todas las plantas del mundo, son 70 plantas de todo, digamos, de esa misma empresa, que hay un concurso de distintos temas y hay un área un sector que es para medio ambiente. Esto me acuerdo, fue marzo 2020, o sea, empezaba la pandemia, ellos estaban produciendo y bueno, vamos a pensar un proyecto sobre esto. Lo primero que le acercamos es esta propuesta para fabricar productos, ¿sí? Productos de marroquinería para uso, primero era para el uso del personal, o sea que en vez de, pues ellos siempre le regalaban una mochila, algo le daban a fin de año al personal. Entonces ahora, a partir de ahí le empezaron a hacer los regalos al personal con los propios descartes. Y después nosotros nos dicen, bueno, presentemos este proyecto. Lo empezamos a trabajar en conjunto, nuestra empresa con el equipo de ambiente de este usuario, presentamos el proyecto y ganamos, salimos primeros a nivel mundial con el proyecto de ambiente. Wow. Y eso generó todo un revuelo en la fábrica porque, digamos, era la primera vez que la fábrica de Córdoba había ganado un premio de estos concursos que lanzaba su casa matriz, digamos, y lo ganó en ambiente. Digamos. Entonces, generó todo como un revuelo, vinieron los directivos, digamos, Claro. de la multinacional, hicimos recorrido por planta y ahí empezó a generarse, dije, bueno, empecemos a hacer más cosas porque queremos ganarlo el año que viene. Y así empezamos a recuperar los residuos de la madera que generaban de los embalajes, armamos todo había como un parquecito que estaba medio abandonado, se recuperó todo y se armó toda una sala de almuerzo que se usa en verano, en primavera se usa muchísimo, todo hecho con los pallets y los embalajes de descarte. Qué lindo. Se empezaron a hacer algunos sillas, mesas y cosas que se empezaron a sortear con el personal por el presentismo, por distintas cosas que recursos humanos elegía en determinado momento. Eso pegó muy bien. Y cuando empezamos a avanzar, que empezó ya la pandemia, no digo que terminó, pero era medio 2022, que ya estaba un poquito más calmada la cosa, dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para seguir dándole respuesta? Porque el residuo se sigue generando. O sea, ¿vamos a seguir haciendo mochila todos los años? Sí, pero eso cumplía un porcentaje. Y empezamos a desarrollar nuestra propia marca. Entonces nosotros le planteamos, bueno, mira, nosotros vamos a empezar a desarrollar una marca para tratar de traccionar también el volumen y que la gente empiece a elegir, en vez de mochilas de material virgen, material reciclado. Y fue un éxito. De hecho, hoy recuperamos, o sea, lo que no logramos recuperar es porque son retazos que por ahí salen muy contaminados, que hoy estamos en un proyecto para ver cómo se recupera esa parte, pero logramos este 80% que le decimos, nuestra marca empezó a generar productos, no solamente con los de esta fábrica, sino con otras fábricas, y empezamos a generar una marca que hoy utiliza descartes textiles y que genera productos, digamos, principalmente para el consumidor final, digamos, ¿no? Y nada, tuvo mucho crecimiento. Acá en Córdoba le hicimos una entrega de una mochila a cada alumno y alumna que iniciaba la primaria.
que fue una iniciativa del municipio. La verdad que, bueno, y ahí estuvo muy bueno porque cuando le entregábamos la mochila le contábamos cómo lo hicimos, le mostrábamos un video de acá lo sacamos del residuo, acá lo volvimos a armar, acá fabricamos la mochila y acá te llega, digamos, para que arranques las clases. Bueno, la verdad que fue o sea, nació de esta industria y tuvo todo como una ramificación, la verdad que muy hermosa y que a nosotros nos gustó Tremendo. mucho y es una historia que siempre recordamos. Es tremendo, ¿no? Y te das cuenta el impacto que puede mejorar, o sea, que puede generar, perdón, e impacto que a veces uno no se espera o no planifica. O sea, no sabes esa mochila a quién le va a llegar. O sea, y lo que tú hablabas al principio, la sostenibilidad también en las personas, ¿no? No solo en el cuidado del medio ambiente, sino el impacto en la gente que tiene esto también. La generación de nuevos trabajos. O sea, es como una bola que va creciendo, una bola positiva, y es impresionante. Sí. Fran, sí, No, 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 por favor. no, te quería preguntar cómo se mide el grado de sostenibilidad de una empresa, si se mide y qué impacto en el negocio tiene, porque creo que es algo también que le importa mucho a la gente, a las personas que toman este tipo de decisiones. Bueno, ¿qué impacto va a generar en el negocio? Sí, bueno, el primer punto, la sostenibilidad se mide, ¿sí? Ujú. Puede ser más complejo, menos según la actividad, pero todo se puede medir, digamos. Y la sostenibilidad, digamos, no es ajena a eso. Lo que primero hay que pensar es o sea, qué aspecto vamos a analizar, ¿sí? A nosotros nos gusta mucho el concepto mucho más amplio de entorno, que no es solamente no tirar plástico al enterramiento o a un río, sino bueno, creo que Argentina y bueno, muchos países de Latinoamérica tienen una realidad, digamos, de situaciones de personas en situaciones de mucha vulnerabilidad y la sustentabilidad los atraviesa en muchos casos porque los mayores recuperadores no son las empresas como nosotros, sino que son eh, cooperativas, la persona que uno ve que pasa recolectando cartón, vidrio, aluminio en la calle, digamos. Esos son los principales actores del reciclaje. Entonces, cuando uno entiende la sustentabilidad desde un punto mucho más amplio, digamos, de ese enfoque, empieza a ver que ser sostenible no solamente afecta al cuidado del ambiente por los residuos que yo genero, sino que puede afectar a un montón de gente que es digamos, su salida laboral diaria, digamos, ¿no? Y a su vez, algo que le importa mucho a las industrias y me parece que está bien que les importe, es cómo eso impacta en digamos, en la rentabilidad de la organización. Sobre todo, y ahí podemos analizar la rentabilidad o los beneficios de la organización de distintos puntos, que ahí es donde nosotros trabajamos mucho con nuestros usuarios. O sea, trabajamos con el área de ambiente para desarrollar el plan, pero trabajamos con el área de comunicación para desarrollar el posicionamiento. Y ahí es cuando nosotros le planteamos a las marcas y que ya las marcas hoy lo tienen bastante claro. Al principio era como que no lo entendían, hoy lo tienen como mucho más asimilado. La sustentabilidad es un camino que inició y que va en crecimiento, digamos. O sea, no hay vuelta atrás. Sobre todo por este recambio generacional en la toma de decisiones, que yo creo que es el principal aspecto. Además del acceso a la información y bueno, muchas cosas que se fueron dando, digamos, o entiendo yo que se fueron dando. Ese posicionamiento que o sea, si esto ya sabemos que funciona así, digamos, y que va a ir hacia ser más sostenible o reducir el impacto que generamos, cada vez más organizaciones pueden tomar ser sustentables como una estrategia de posicionamiento a largo plazo, a mediano plazo, les diría, ni siquiera a largo plazo, de la marca, ¿sí? Y ahí es donde nosotros trabajamos mucho para evitar, bueno, el greenwashing es algo que está muy generalizado, digamos, entonces buscamos, yo creo que las alternativas serias garantizan eso, evitar que planteemos ser sustentable cuando en realidad no lo somos, y entender, digamos, que la sustentabilidad, cuando nosotros la empezamos a medir, que podés ver variables desde cuántos residuos generamos, qué impacto social tenemos en la comunidad que nosotros tenemos, que nosotros lo empezamos a desarrollar o a ver también como algo de la sustentabilidad de la organización, y cómo nos posiciona el posicionamiento, también es parte de las cosas que podemos medir. Entonces, todas esas cosas hacen que las organizaciones se vayan diferenciando y vayan ofreciéndole a sus usuarios, como repito, cada vez toman decisiones con mayor grado de importancia, o sea, la sustentabilidad toma mayor importancia en la decisión,
y empiezan a posicionarse en eso y eso empieza a darles mercado. Entonces las empresas que hoy no están viendo la sustentabilidad van quedando atrás o inclusive están perdiendo hasta al punto de hay rubros que cada vez van camino más a la extinción que a mantenerse, digamos. Y, y muchas veces por una cuestión de la sostenibilidad de la actividad, digamos. Entonces, bueno, yo creo que se puede medir, lo importante es sentarse y definir qué es lo importante, porque en base a eso uno puede tomar acciones y hacer un plan, ¿no? Cuando uno se pone objetivos, podamos trabajar. Cuando uno no se pone objetivos, las cosas van saliendo, a lo mejor salen bien, pero tiene un grado de suerte o de azar, digamos. Entonces creo que esas cosas son importantes medir, y sobre todo en la sostenibilidad hay algo que a nosotros particularmente nos parece muy importante, que no solamente tiene un impacto en el ambiente, sino que tiene un impacto social muy, muy grande. Sobre todo creo que en Latinoamérica tenemos como esa responsabilidad de empezar a ver la sostenibilidad como una posibilidad, obviamente profesionalizando y logrando que, mejorando las condiciones de trabajo, mejorando un montón de cosas que hay que desarrollar en el rubro, pero es la fuente de trabajo de muchísima gente, de muchísima gente. Y cuando nosotros empezamos a trabajar la sostenibilidad de forma individual, se generan más puestos de trabajo. O sea, cuando nosotros, por ejemplo, hay un dato que a mí me gusta mucho en las cooperativas. Nosotros medimos mucho en las cooperativas que les compramos materiales o que vamos gestionando cosas con las cooperativas, y las cooperativas tienen como un ratio de, según cuánto material recuperan por mes, cuántas personas pueden empezar a ingresar. Cuando estabilizan ese volumen, o sea, cuando tienen una cierta estabilidad, abren como nuevos ingresos, digamos, ¿no? Y eso es muy interesante porque, por ejemplo, acá hay una cooperativa que nosotros trabajamos mucho, que está en Calera, que es acá cerca de Córdoba. Ellos cada 2.000 kilos estables, que pueden ir un poco más, un poco menos, pero cuando más o menos estabilizan 2.000 kilos más, entra una persona nueva. Wow. Y eso es muy, muy loco de pensar, porque si nosotros empezamos a pensar cuántos residuos nosotros generamos por día o por mes, y empezamos a multiplicar cuánta gente necesitamos, a lo mejor en esta sala, con que todos recuperemos nuestros residuos, generamos un puesto más. Wow. Entonces, el efecto multiplicador que tiene de empezar a generar conciencia de forma individual es muy alto, digamos, porque no se necesita tanta gente que solamente modifique un hábito, digamos, y un patrón, para lograr que una persona más tenga un puesto en una cooperativa que tiene un salario digno, que accede a distintas condiciones que de otra manera no lo lograría. Entonces, bueno, esa parte a nosotros la verdad que nosotros mucho lo medimos en eso, tomamos como esa métrica para entender también el impacto o la sostenibilidad de nuestra actividad, no solamente en la cantidad de plástico o cartón que recuperamos, sino en cómo generamos o cómo influimos en nuestro entorno. Claro, tal cual. Sí, gracias a esa medición es que uno puede realmente lo que dices, ver qué tanto está impactando, porque, bueno, lo que hablábamos, surgen cosas a raíz de que quizás uno no tenía planificadas y van sucediendo. Franco, ya para ir cerrando y abrir el espacio a los asistentes para ver si quieren comentar o tienen algunas preguntas, algo igual ya tocaste ahora, y te quiero preguntar sobre tu visión de la sostenibilidad en Argentina, en Latinoamérica, y qué crees que debería pasar para abordar para avanzar en este tema un poco más agresivamente, o crees que se está yendo por un buen camino. ¿Cuál es tu visión? Yo, buena pregunta. Creo que la sostenibilidad está en crecimiento, o sea, viene como en auge, digamos, traccionada principalmente por una cuestión de esto de la comunicación, del posicionamiento en sostenibilidad, pero también creo que sobre todo Argentina, en algunos casos que yo conozco, y Latinoamérica, bueno, tiene como mucho peso en esto. Todavía no estamos tan desarrollados como Europa o quizás como Estados Unidos en este rubro, pero sí creo que han surgido cosas muy innovadoras o desarrollos muy interesantes, para dejar de ver la sostenibilidad como reciclar residuos y empezar a ver
el valor agregado que le podamos dar a estas cosas y cómo trabajar en eso nos posiciona distinto ante nuestro usuario y nuestros clientes. Entonces, yo creo que la sostenibilidad viene creciendo, ha empezado a profesionalizarse más, esa es la palabra que estoy buscando. Empezó a profesionalizarse más, empezó como a entender de que ya no es solamente recuperar un residuo, sino que ahora estamos concentrados en qué valor agregado damos, no solamente para hacerlo con un material que lo recuperamos del residuo, sino que el usuario, el producto tenga un ciclo de vida mayor, que el usuario, la experiencia del usuario digamos, y las características que le damos con nuestros productos sean aún mejores. Entonces, creo que empezó como un camino de entender de que ya es un mercado consolidado, de que ya hay alternativas, y eso hace de que más gente se sume. O sea, creo que esto se retroalimenta. Cuando por ahí no había muchas alternativas alternativas de economía circular, y pocas empresas se entusiasmaban, porque iban a renegar, esa era la realidad. O sea, empezaban con algo, cada vez que hay más sector, digamos, y que crece, bueno, también entusiasma a quien se va a sumar. Digamos. Entonces creo que cada vez más gente se está sumando, creo que hay una tendencia creciente. No nos queda mucha otra opción, digamos, si seguimos en el camino que estamos, vamos a estar tapón basura y contaminando el río, el aire, o sea, todo lo que tocamos, hoy necesitamos como darle un golpe de cuidado y de replantearnos cómo estamos haciendo las cosas. Y creo que eso me parece que viene en tendencia. O sea, creo que toda Latinoamérica está hoy mirando cómo empezar a cuidar los recursos naturales que tiene, cómo empezar a gestionar mejor, porque creo que ya entendimos que es el camino, digamos, ¿no? O sea, empezar a replantearnos cosas, cosa que la generación que venga ya venga con una base de lo que nosotros nos replanteamos y empezar a generar cambios graduales que ojalá sigan siempre en esa misma línea y generen, digamos, una forma, digamos, de producir y de consumir distinta a la que tenemos hoy. Perfecto. Bueno, Fran, yo voy a cerrar mi micrófono y a dar paso a nuestros asistentes, a ver si alguien quiere comentar algo, preguntar algo, pueden hacerlo a través del chat o si se animan a participar vía micrófono, felices. Voy a hacer una pregunta entonces, Franco. Mucho gusto. Soy aquí de Livework, estoy con Liliana. Disculpa por mi español, pero me gustaría saber un poco, nosotros tenemos aquí un problema que creo que es en todo el mundo de reciclar de los materiales. Me gustaría mucho entender un poco más cómo ves esta cuestión desde la producción. Creo que ya hablaste un poco de esto, ¿no? Desde el momento donde vamos a pensar, co-crear la parte de, me ayude Lili, embalagens, de la parte de los paquetes, Sí. hasta el final de la cadena que va a ser los residuos, porque aquí tenemos, muchas veces se dice, es posible hacer el reciclaje, pero al final no es. Sea por el valor de la variación del valor del material para las cooperativas, sea por la facilidad de trabajar con este material, sea separar los diferentes tipos. Entonces me gustaría mucho escucharte de este punto de vista, trabajando con las industrias, con las empresas, cómo es esta concientización y también cómo es este camino. Bueno, hola Luciana, ¿cómo andas? Mira, ese tema es algo que nos hizo trabajar los últimos 4 años, 4 o 5 años, estuvimos trabajando específicamente en ese problema. Ese problema que vos estás planteando es común en todo el mundo, ¿sí? ¿Cuál es y yo te digo cuál es lo que nosotros vimos y qué es lo que hicimos en base a eso. Los materiales flexibles, principalmente de alimentos y de embalajes, y sobre todo después de la pandemia que creció mucho el comercio electrónico, digamos, ustedes fíjense que cuando compramos algo viene envuelto en algún plástico,
tiene como una serie de packaging para proteger el producto, y eso creció mucho, digamos. Tiene una complejidad en el reciclaje, o sea, tiene varias en realidad. Y acá es donde nosotros analizamos las principales, que son, muchos de los embalajes son de un material que es polipropileno bioorientado, es un plástico, ¿sí?, determinado, que es el que vemos, no sé, en un paquete de snack, en un paquete de galletitas, en cualquier paquete. Que tiene unas propiedades mecánicas que permiten utilizarlo en el alimento. Y por eso muchas veces vieron esa parte metalizada. Bueno, son productos que generalmente buscan barreras contra el oxígeno, barreras, y que sean a la tracción, que es un ensayo, muy resistentes. Después tenés otro tipo de flexibles que buscan otro objetivo, que son generalmente los de polietileno de alta densidad o de baja densidad, que es que buscan que sean más flexibles. Por ejemplo, todo lo que es para el packaging, todo lo que es para embalar, bolsitas, un montón de cosas. Buscan cierta resistencia mecánica, pero buscan que el producto sea flexible. Esto se puede ver, por ejemplo, si ustedes agarran un packaging de estos de polipropileno y lo parten así, van a ver que se parte perfecto, porque tiene mucha tracción, pero no tiene flexibilidad. Y si ustedes agarran uno de estos flexibles, cuando lo tiran así, van a ver que se empieza a estirar y se pone más finito, pero no se rompe todavía, o se tarda en romperse. Esas son las cuestiones, digamos, de para qué están hechos los packaging, ¿no? Pero se mezclan en el proceso de reciclaje porque todo viene junto, digamos, cuando uno va a buscar el reciclaje. Y expliqué toda la parte mecánica, digamos, de cómo son los materiales, porque después cuando uno los procesa, tienen distintos módulos de fluencia, o sea, quiere decir que cuando los plastificas, corren distinto, tienen distinta temperatura de trabajo, o sea, hay algunos que trabajan a 170, otros 180, otros 210. Necesitan muchas veces, para tener productividad, las máquinas extrusoras tienen un tornillo adentro que va llevando el plástico y lo derrite y saca como pellet. Necesitan distinto diseño de tornillo, con lo cual tendrías que tener máquinas distintas. Entonces complica mucho el reciclaje. Y a su vez es un material muy barato y que por su peso específico no genera mucha rentabilidad. Digamos. O sea, separar una bolsita que pesa 5 gramos, o sea, el costo que tiene hacer esta actividad para la cooperativa es mucho mayor a lo que recupera por esa bolsa. Entonces, ¿qué empezamos a pensar nosotros? En que, no, salvo que tengas un sistema de reciclaje, por ejemplo, Brasil en San Pablo tiene uno que es óptico, va llegando a algunos flexibles y los saca con aire, entonces separa todo el polipropileno, separa todo el polietileno y separa de alta y de baja. Nosotros cuando empezamos a ver esa problemática es común en todo el mundo, y ahí, a raíz de esa problemática, desarrollamos este proyecto de durmientes sintéticos. O sea, este fue el disparador para que nosotros empecemos a fabricar durmientes, porque entendíamos que teníamos que buscar un proceso que reciba todo el material mezclado, o sea, el PP, el polietileno de alta y el de baja, todos los flexibles juntos, con otros contaminantes que generalmente tienen esos flexibles, que son las etiquetas, las cintas, o sea, la cinta de embalar que le ponen, ganchitos metálicos, bueno, un montón de cosas que están en el proceso, y que todo eso junto podamos procesarlo y que nos dé un producto lo más homogéneo posible que nos permitan desarrollar un proceso productivo. Y ahí es cuando empezamos a investigar esto, y por eso nosotros trabajamos mucho el final de las cooperativas, o sea, todo lo que la cooperativa no pudo separar, que terminó todo el flexible junto, bueno, eso viene a nuestra planta, entra todo junto a la máquina, sale plastificado y se llena un durmiente y se hace un durmiente. Digamos, ese fue el disparador, y por la complejidad que tenía el sistema. De hecho, cuando nosotros empezamos a trabajar, viajamos a varias ferias para ver tecnología, porque a lo mejor muchas veces es falta de tecnología. Vimos esa planta en San Pablo que la verdad que era impresionante, pero el volumen de inversión que requería era imposible para nosotros. Para nosotros, y creo que para cualquier estado de Argentina era imposible. Pero bueno, había una tecnología, nosotros no podíamos acceder a eso. Entonces empezamos a buscar alternativas para adaptarnos al sistema de reciclaje que había en Argentina. Bueno, y ahí empezamos a desarrollar este proyecto de durmientes que bueno, hoy estamos fabricando durmientes sintéticos para reemplazar en las vías de tren, digamos, reemplazamos la madera, y uno de los principales insumos es este material que antes no se recuperaba. También recuperamos otros que sí se recuperaban, como envases de shampoo, de lavandina,
ese tipo de cosas, pero una gran parte fue buscando la solución para ese problema que vos mencionás, que es común en cada lugar al que vamos, pero porque, bueno, por una cuestión de análisis del proceso y del agregado valor que hablaba al inicio. Digamos, si es muy caro para la cooperativa separar todos esos papelitos, todos esos envases chiquititos que no pesan nada y que valen muy poco, y lo más probable es que no lo hagan, digamos. Salvo que haya incentivos, salvo que haya ya una política pública, que ahí, bueno, hay que trabajar mucho, digamos, desde lo público para que en esos casos tratar de incentivar el reciclaje para que no llegue a un previo enterramiento, digamos. Perfecto. Bueno, se nos acabó el tiempo, de hecho ya nos pasamos. Fran, no queremos tampoco quitarte más tiempo, de verdad. Muchísimas gracias por esta charla. Yo me llevo cosas muy valiosas de esta conversación. Gracias por compartir todo tu historia, lo que haces, tus conocimientos. Me quedo con que hay mucho de innovación y mucho de creatividad en el trabajo de sostenibilidad, ¿no? Porque uno se enfrenta con desafíos bastante difíciles y hay que ser bastante creativo para resolver este tipo de problemas y este tipo de desafíos, y con todo el cambio cultural y de mindset que hay también que trabajar en las organizaciones, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, creo que es un excelente resumen de a lo que tenemos que apuntar. Yo les agradezco mucho a ustedes por la invitación y a todas las personas que se sumaron. Nosotros estamos muy contentos siempre de contar lo que hacemos, porque entendemos que hay que hacer un cambio cultural y que eso va a hacer que se desarrolle, digamos, la sostenibilidad. Y bueno, la comunicación y dar a conocer estas cosas y poder charlar y poder informarnos, creo que hace que empecemos a valorar y a tomar esas decisiones y cambiemos de a poquito ese hábito. Así que, bueno, muy agradecido por invitarme. Gracias, Fran. ¿Y cómo te pueden contactar? Porque en nuestra audiencia hay personas de distintas empresas que quizás están interesados en estos temas. ¿Cómo, dónde pueden saber más de la empresa o saber más de ustedes? Nos pueden contactar por redes sociales, que es @mundocircularis. Nos pueden visitar en nuestra página, que es www.mundocircularis.com.ar. Y si no, después les comparto ahí un contacto de correo. Ya, perfecto. Por cualquier consulta. Dale, Fran, muchísimas gracias. Y bueno, también nos pueden contactar también vía Leapboard, a nuestro mail, contacto@leapboardlactam.com, o seguir en nuestras redes. Ahí también, si tienen algún comentario o algo en lo que quieran profundizar, felices de seguir compartiendo conocimiento y entre todos, ¿no? Para hacer crecer esta comunidad.